Buenas tardes, hermanos. Que Dios le bendiga en esta hora. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Y qué grato también ver a algunos de ustedes en este lugar después de ese llamado en la mañana. Doy gracias a Dios porque Dios va a obrar y espero que Dios obre en cada uno de nosotros. Es el deseo mío, como decía recién nuestro hermano Sergio. Así que realmente, ¿por qué estoy aquí en esta tarde o por qué estoy aquí en la tierra? Es lo que queremos durante estas semanas poder descubrir cada uno de nosotros de ese propósito. Hoy día en la mañana estuvimos viendo una introducción nomás de lo que significa ese llamado que tenemos todos. Vimos muchos pasajes que habla del llamado y propósito que Dios tiene para nosotros, o vocación, a la vocación con cual fuimos llamados, dice la Escritura. Así que realmente para entender obviamente el propósito de tu vida, entender tu llamado, lo primero que tenemos que hacer y en esta noche es comenzar con Dios. No podemos entender un llamado si no entiendo quién está llamando. Eso es clave en nosotros. Y realmente solo el Creador y solo el que te hizo puede saber en qué tú eres bueno, ¿o no? No hay otra manera, o sea, Él te creó, a ti te hizo así como tú estás, lo hizo el Señor y te dio aliento de vida y el Señor dice, yo que te hice, yo sé para lo que tú eres bueno. Entonces, tenemos que descubrir a ese, al que nos creó, para poder entender, a entender obviamente la vida de nosotros, pero para que eso funcione tenemos que entender cómo comienza la naturaleza, cómo es Dios en su naturaleza con nosotros. Y partimos por una palabra que muchos de nosotros hemos escuchado, que Dios es amor, ¿cierto? Dios es amor. Hemos hablado muchas veces acerca de esto y en la iglesia, en los años que llevamos, hemos escuchado esa frase que Dios es amor. Pero ¿sabes qué? El amor es la naturaleza, es el carácter, es la esencia de Dios. Dios es amor. Entonces, cuando dése cuenta que hay que comprender esto, que para nosotros decir amor, ¿qué es amor para nosotros? No lo entenderíamos si no existiera Dios. Por eso dice que nadie realmente ha amado si no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor, es su esencia. Y la única razón por la que eres capaz de amar, justamente que tienes la capacidad de dar y recibir amor, es porque Dios es amor. Es un Dios de amor. Y te hizo a la imagen de Él. Entonces por eso tú y yo amamos. Es por esa razón que por si acaso las hormigas aman. ¿No? ¿No ha tenido una hormiguita de mascota y que le mueva la cabecita así, te amo, te amo? No, las hormigas no aman. ¿Un caracol? ¿Saca tu cachito al sol? Los caracoles no aman. Y yo sé que muchos de nosotros queremos imaginar que muchas de nuestras mascotas aman. Pero ¿saben qué? Las vacas nos aman. Los perros no aman. Y alguno va a decir, no, pastor, mi perro me amaba, me amaba. No, amaba la comida que tú le dabas. Y se acostumbró que tú lo tratabas tan bien que dice que, ay, que viene y me mueve la cola. Y yo sé, yo tengo una perrita que se llama Nina, algunos la conocen, ¿cierto? Y yo sé que varios se la quieren robar cada vez que van a mi casa. Pero como son cristianos no se la han robado. Era una perrita muy cariñosa que allá en la casa cuando llegan ustedes hay varias personas que la están aguachando. Y Gladys en especial, ¿no está Gladys con nosotros? Ah, no vino. La guacha, y hace rato ya la estoy viendo que como que se la va a echar al bolso. Y yo tengo una perrita y esa perrita, a mí me cargan los perros adentro de la casa. Y todo sea por amor, le regalé esa perrita a mi señora. Porque mi señora quería una perrita adentro de la casa y yo nunca quería un perro dentro de la casa. Pero el amor se trata de darle al otro lo que necesita y no lo que yo quiero. Así que por amor le regalé una perrita. Y la perrita andaba atrás mío, para arriba y para abajo, no me deja solo, y a la Carola ni la pesca. A la final Dios me enseñó algo en ese sentido de que increíble, hasta lo que tú odias puedes terminar amando. Yo a Nina
Ya, así que si alguna vez escucha por ahí, oye, el pastor le gusta una tal Nina, no vaya a armar un cagüín con eso porque es mi perra por si acaso. Pero Nina no me ama, me estima, tiene emociones dentro de su alma, pero el amor que Dios o que Dios me dio a mí, que yo tengo hacia Dios, los animales lamentablemente no lo sienten. Porque si no hubieran, los animales hubieran sido hechos a la imagen de Dios. Y solamente el hombre tiene la capacidad de amar. Así que por eso la Biblia dice que todo el universo fue creado para que Dios por si acaso pudiera amarlo. Por esa es la razón que tú estás aquí en la tierra. Una de las razones. Y esa es la primera que vamos a ver en esta tarde y es la que vamos a comenzar en esta serie. Llamados. Una de las cosas porque tú fuiste hecho, si Dios te llamó y tiene un propósito en tu vida, lo primero que vamos a hablar hoy día es que Dios te hizo para amarte. Y ahí hay un llamado que te están haciendo en este momento. Tranquila, no, yo la amo, hermana, yo la amo. Del amor al odio, hay un paso, no, hermano, así que no se preocupe. Eso. Ahora páselo ahí hasta que alguien sepa cómo se desbloquea esa cosa. Pero no hay problema. ¿Les parece que oremos mientras apagan el celular? Entre las tres se ponen de acuerdo cómo se apaga un celular. ¿Algún joven que ayude, por favor, a apagar ese celular? Ok. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ok. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios te damos en esta tarde. Gracias a Dios por tu bendición, por tu cuidado, por cada cosa que has hecho en este día. Doy gracias a Dios porque podemos reunirnos, juntarnos aquí y poder estudiar tu palabra, que tú nos hables y entender qué significa para nosotros Dios y qué nosotros nos significamos para ti, Señor. Obra profundamente en nuestros corazones y bendice a cada persona que está en este lugar. Doy gracias a Dios porque algunos de los que están aquí sintieron esa pasión, Dios puso en su corazón de volver a escuchar qué es lo que Dios quiere con ellos. Y realmente que pueda hacer una transformación durante esta semana que vamos a estar viendo este estudio. Bendice Dios nuestras vidas, nuestros hijos, jóvenes que están también en sus clases. Gracias, Padre, por todos los que nos están mirando también y nos están siguiendo en esta hora. Bendice Dios a cada uno. Tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a profundizar mucho en esta noche acerca del amor de Dios y la razón por qué la que Dios te hizo y Él te hizo para amarte. Es lo primero. Cuando hoy día yo preguntaba en la mañana, ¿por qué Dios te hizo? ¿Para qué Dios te hizo? No tengo idea, pastor, por qué estoy aquí en la tierra. Lo primero que tienes que entender antes de cualquier cosa es que estás aquí en la tierra porque Dios te quiere amar. Eso es lo primero que tienes que entender. Y en el libro de Efesios, capítulo 1, por favor, Efesios 1, versículo 4 y 5, ¿se acuerda que hicimos en la mañana? Con los versículos, marcamos. ¿Alguien vino preparado? Dijo, a lo mejor al pastor se le va a ocurrir hacer lo mismo. ¿Alguien vino preparado con su remarcador? ¿Nadie? Allá, ven, siempre hay alguien. Mateo, muy bien, hermana, la felicito. Debe ser del Colo usted. Un saludo para los del Colo. ¿Ya? ¿Sí? Salieron campeones los del Colo. Bien. Ah, ¿no sabían? Ah, mi hermano también, usted es del Colo. Sí, pues de veras. Felicidades a todos a los del Colo. Yo salí campeón hace como un mes atrás, por si acaso. Así que por eso estoy relajado. Amén, los que somos de Serena, amén. Y un saludo a los de Coquimbo que saben lo que es ganar después de varios meses. Un saludo para ustedes. En Efesios capítulo 1, capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Lo vimos en la mañana, ¿cierto? Pero el versículo 5, mire lo que dice. En amor, habiéndonos predestinado. Mira lo que dice. Antes de que tú fueras hecho, él ya te había amado. Eso es tremendo. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio
de Jesucristo según el puro afecto desde su voluntad. Así que date cuenta de lo que está diciendo, en amor habiéndonos predestinado, subraye eso, porque fuimos justamente hechos en amor. No estás aquí por casualidad, lo dije en la mañana. ¿Cómo va a ir? No te escuché. Sí, el destino, el destino. No, yo creo que el destino se lo hace uno. Hablando del destino. Sí. Eh, a ver, es que no me quiero salir del tema porque esa pregunta es para salirse del tema. ¿Ya? Pero igual quiero hacer una pequeña mención. Eh, es ahí donde, por ejemplo, con esta palabra famosa, predestinado, es donde se ha creado un problema y en muchas iglesias ha habido un conflicto con esta palabra, porque habla de la predestinación, que fuimos escogidos. Y ahí se ha creado justamente un problema con esa palabra escogido, porque algunos piensan y algunos creen que el escogido es 100% de Dios y que el hombre no actúa ni intervino en nada. Entonces hay algunos que dicen, fuimos predestinados, o sea, y aquí es donde empieza el conflicto, por eso no me quiero escapar del tema, que se puede enseñar un estudio acerca de esto, pero donde Dios dice que tú, antes que tú ya fueses salvo, Dios te escogió para ser salvo. Y esa palabra escoger con predestinado para mí tiene no es lo mismo para mí. ¿Ya? Porque, o sea, y el que no es salvo, Dios no lo escogió. Él no tenía opción, porque Dios no lo escogió. En cierta manera está pasando la predestinación o la elección solo en las manos de Dios y no en el hombre. Y ahí se empiezan a generar algunos conflictos dentro de la teología y que yo te digo, hoy día se han entrado en unos conflictos de este tipo, que son conflictos que, ojo, que aparecieron en el año 1680 en adelante, porque antes de eso ninguno de los apóstoles está hablando de ser escogido, solo que con una nueva reforma aparecieron algunos conceptos que hoy día estamos discutiendo dentro de la teología. Pero no me quiero escapar del tema. Y aquí en esta palabra predestinación, algunos teólogos dentro de la mayoría de la línea bautista más fundamental, ellos escogieron una palabra para dar entendimiento al hombre. Solo te estoy hablando de algo general, no otro día podemos estudiar más profundo. ¿Qué es la palabra la presciencia de Dios? Que les gusta más que la palabra predestinado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en su omnisciencia sabía antes que tú nacieses que tú un día le ibas a aceptar como su Salvador. Entonces muchos se apoyan en eso. Más que Dios te escogió específicamente para que tú fueras salvo. ¿Ya? Y hay otros que hacen una mixtura entre las dos, que Dios escoge porque Él tiene la voluntad soberana, pero escoge para qué, pero en base a lo que Él sabía de ti. Eso es una mezcla. ¿Ya? Y hay otros que se van al extremo, que van a decir, no interesa lo que tú hagas, Dios ya te escogió y tú eres salvo. Y ahí se cae en un error. ¿Por qué se cae en un error en este concepto hiper, que es lo máximo? Es que ellos mismos también animan a la gente, no haga, no evangelice, no predique, no haga nada. Total, Dios ya los tiene escogidos. Así que si usted predica o no predica, no importa porque van a ser salvos igual porque Dios los escogió ya. Entonces, cuando se van al otro extremo también se crea un conflicto donde a la final van creando problemas. Pero no entremos en ese detalle porque quiero que entiendan por qué están aquí en la tierra, no cuando llegaron aquí a la tierra. Eso es para otro estudio, ¿les parece? Pero estoy hablando algo general. Así que, predestinado, como les digo, es que Dios sabía. Tómelo en ese concepto para que no entre en conflicto. Voy a leer el pasaje de nuevo para meterme.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que en otras palabras, Dios le dio gran gusto hacerte. Por eso dice, por puro afecto de su voluntad. Dios se dio un gusto contigo. Por eso se acuerda que decía la palabra, porque fuimos hechura suyo. ¿Y qué es lo que era la palabra hechura? Poema. Así que realmente en esta serie, durante toda esta serie, vamos a ver esos llamados de Dios. Y el primer llamado que estamos viendo, en especial en esta noche, es el llamado justamente de Dios. Un llamado con un propósito. Y Él está hablando de ese llamado hacia tu vida. Primero te llama y te llama porque te ama. Y a medida que tú entiendas el amor que Dios tiene sobre tu vida, vas a entender el propósito de tu vida. ¿Me doy a entender? Entonces veamos el primer propósito de mi vida dentro de este llamado. El primer propósito de mi vida, letra A. Anote ahí, ponga la primera línea en blanco. El primer propósito de mi vida es ser amado por Dios. Esa es la razón por qué estoy aquí en la tierra, para ser amado por Dios. Esa es la razón por qué fuiste creado por Dios. Él te hizo para amarte. Así de simple. Dios te hizo para amarte. Y es el primer propósito de tu vida. Por eso no es obedecer. Mira, entiéndeme un poquito y no lo malinterpretes, pero el primer propósito de tu vida no es obedecer a Dios. El primer propósito de tu vida no es ni siquiera amar a Dios. El primer propósito de tu vida es dejar que Dios te ame. Porque fuiste hecho para que te ame Dios. Porque acuérdense, y lo estoy aplicando textualmente en la Biblia, ¿en qué sentido? No es que ustedes me amaron a mí, sino que yo los amé a vosotros. Usted no puede amar a Dios si usted no ha entendido que Dios le ama. ¿Me doy a entender? Por eso es imposible que... ¿Cuál es tu propósito? No, amar a Dios. No, el primer propósito, que después se vuelve en propósito de amar a Dios, pero el primer propósito en la vida de toda persona es que tiene que entender que Dios no te creó para hacer algo, Él te creó para recibir algo. Esa es una frase que debería anotarla, porque la voy a repetir muchas veces para que la entienda. Presta atención, Dios no te creó para hacer algo, Él te creó para recibir algo. ¿Y qué es lo primero que cada ser humano recibe? O Dios quiere que reciba porque fuiste hecho. Que eres amado por Dios. Dios quiere darte amor. ¿Estás entendiendo esto, no? Dios quiere amarte. No pienses que tú tienes que devolverle amor. No. Tienes que amar. Por eso cuando hablamos del verdadero amor, y lo tocábamos ayer, como Sergio decía, en la reunión de matrimonio, y tocamos varios puntos en la reunión de matrimonio. Si quieres saber qué prediqué ayer en matrimonio, lo subí a la página que diga el WhatsApp de matrimonio. Ahí mandé el resumen de toda la enseñanza, o más bien dicho, la enseñanza. Y lo que hay que entender es como, por ejemplo, con mi esposa. Si yo entiendo que Dios me ama, y si yo me comporto como Dios, porque fui hecho a la imagen de Dios, mi pega con mi esposa, ¿cuál es? Amarla. ¿Y estoy esperando que me ame? No. ¿Por qué me casé con mi esposa? Me costó entenderlo. Cuesta entender a la esposa, ¿cierto? A mí me costó entenderlo y les digo algo, llevando años en la iglesia, pero pude entender al final del día que mi pega como hijo de Dios en un matrimonio era amar a mi esposa y no que ella me ame a mí. Y yo sé que algunos van a decir, pero pastor, tiene que ser recíproco. Pero déjeme decirle algo, cuando Dios creó al inconverso, ¿lo creó pensando en recibir amor de parte de Él?
o lo creó para él amarlo a él? ¿Me doy a entender o no? Dios dice que ama a quién? A toda su creación. Amén. Y Dios ama a todo. No hay excepción, no hay persona que no ame. Por eso cuando Dios te hizo a una persona, aunque usted vea un homicida, Dios lo hizo para amarlo. Pero esa persona sabe que necesita entender que fue hecho para recibir amor. Pero como no lo entiende, entonces refleja la ausencia de Dios en su corazón. Entonces la clave de un cristiano es entender que fuimos hechos para que Dios nos ame. Y eso hace transformar nuestra vida. No es, por eso te decía, no es hacer algo para Dios, sino recibir algo de Dios. Y uno de los propósitos por qué yo estoy aquí en la tierra es para recibir algo de Dios. Y lo primero que Dios me quiere dar es el amor. Por eso tu primer deber en la vida no es hacer algo, no es aprender, no es escuchar, ni siquiera es orar, ni siquiera es dar, ni sacrificar, no es servir. ¿Son buenas esas cosas? Sí. Pero para eso Dios no te creó. Dios te creó para amarte. Eso es lo primero. Y si no entiendes eso, difícilmente vas a hacer lo otro que acabo de mencionar. Por eso Él te creó para aceptar, para recibir su amor, para dejar que Dios te ame. Y ese es el primer propósito de la vida, ser amado por Dios. Amén. Hay un libro que me encanta mucho y que está ustedes ahí en su nota. Son estos libros que es el penúltimo libro de la Biblia. Solo 25 versículos no. Son esos libros que muchas veces no pescamos. ¿Se ha dado cuenta que estos libros pasan inadvertidos? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado o no? Es como cuando le digo, yo siempre digo, Amós. ¿Y qué es lo que Amós? Ah, no tiene ni idea. Ya, Judas. Ah, el Iscariote. No tiene ni idea quién es. Imagínense cuando usted llega al cielo y se le acerque Judas y le diga a usted, ¿a quién agarró? ¿A él? No, o que día le di a Lorenzo, le he dado al Gino. Ah, está ahí para recibir. ¿Viste, Silvana? Yo no entiendo por qué tú me lo funaste en esta iglesia. Imagina, Gino llega a Judas y te dice, hola Gino, ¿qué te pareció mi libro? Y tú le dices, ¿y quién es usted? Judas. Y tú le digas, ¿el Iscariote? ¿Cómo si Iscariote no tiene un libro en la Biblia? ¿Leíste mi libro, Gino? Si Judas te estuviera hablando, Gino. Pero si Judas te dijera, ¿te gustó mi libro que escribí? Si ¿entiende la dinámica que va a haber con Judas en el cielo? Entonces por eso yo estudio Judas, para que cuando él me encuentre yo le diga, no, es bueno tu libro. Hice una serie con tu libro. Así que le recomiendo, lea a Judas, un libro muy cortito, muy poquitos versículos, pero es tremendo. Y mire lo que dijo Judas, ¿ya? Esto es para que aprendamos a valorar toda la escritura, es inspirada por Dios. En Judas, versículo 1. No, es que ahí se repitió el versículo, está mal, está repetido el versículo. Así que vamos a Judas 1, dice Judas, siervo de Jesucristo. ¿Está malo ese versículo por si acaso? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Aquí está aclarando qué Judas es. ¿Ya? ¿Cuántos Judas hay en la Biblia? Callado todo el resto, porque esta pregunta me la hizo el Gino hace un montón de meses atrás y a ver si se acuerda. ¿Cuántos Judas hay en la Biblia? No, 3. ¿Viste? Ya fallaste otra vez. Ya. Hay 3 Judas en la Biblia. Te di la respuesta, ve tu WhatsApp. Ya. Sí, malo para la memoria, sí. Ahora sí eres un inoperante, definitivamente.
1:1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, quiere decir que era el hermanastro de Jesús. Medio hermano. Hermano de Jacobo, y mire lo que dice, a los llamados, lo vimos en la mañana, ¿fuimos llamados? Santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Mire, cuando usted ve esta declaración tan humilde, ¿por qué es humilde? Porque él parte diciendo, siervo de Jesucristo. Y soy hermano de Santiago. El libro de Santiago, que está en la Biblia, Jacobo. El mismo. Así que era medio hermano de Jesús. ¿Por qué es lo interesante? Porque lo interesante de lo que está diciendo él es que tenemos un llamado. Y ese llamado, que era justamente para que Dios demostrara su amor, se cumplió solamente a través de Jesucristo. En Jesucristo Dios nos creó para amarnos, pero solo a través de Jesucristo tuvo una consecuencia en nosotros. Porque, como les digo, ojo con esto, porque yo les dije, Dios ama a un inconverso, a un homicida. ¿Dios lo ama? Amén. Pero tiene un efecto el amor de Dios si esa persona no ha recibido, no ha tenido una conversión con Jesucristo. No. Eso es lo que está diciendo Judas. Dios ama a todos. Dios te hizo para amarte. Pero, ojo, no confunda que para que eso tenga una eficacia en usted y tenga un propósito, más adelante usted necesita tener a Jesucristo en su vida y entender que fue el amor culminado de Dios, consumado es. Ya di todo y lo amé hasta lo último que pude, que entregué a mi hijo por ustedes. Si ustedes lo reciben, entonces van a haber propósitos en tu vida. Van a haber llamados en su vida. Así que tenemos que entender aquello. ¿Te imaginas lo difícil que será crecer para Judas que está diciendo esto? Porque yo lo encuentro espectacular. Hoy día hablé de Jacobo, hablé de Saúl, ¿se acuerda? Dos hermanos ahí que venían peleando. Me hace acordar a mi hermano, ¿cierto? Que siempre peleé con mi hermano. Pero yo pienso en Judas. ¿Judas qué es lo que era de Jesús? ¿Hay regalones de los hijos? Hay una hija. ¿Hay regalones en la familia? ¿Tú eres hija? Sí. Ahora, si le preguntamos a los papás mentirosos que hay en la iglesia, van a decir, no, todos los hijos son iguales para los padres. ¡Qué mentira más grande! Porque hay favoritos. ¿Hay favoritos? ¿Viste? Todos los papás van a decir, no. Mami, ¿quién es favorito? No tiene, mira mi madre. Ya, dejémoslo ahí nomás. Pero para los que han crecido con hermanos que no son favoritos, pero que todo el mundo sabe que son favoritos, es difícil crecer con esos hermanos que siempre te están diciendo, pero mira a tu hermano. Cuando yo llegaba del colegio, 6 años, 7 años, la corbata por allá al lado, la camisa por acá al otro lado, el zapato desabrochado, ese era yo. José Luis, peinado, la corbata en su lugar, la camisa dentro del pantalón y los zapatos hasta brillosos. Y entrábamos los dos por la puerta. Y mi mamá, mira cómo venís, niño. Mira a tu hermano. ¿Alguien lo compararon con el hermano alguna vez? ¿Y era grato o no era grato? No era grato. ¿Sabe por qué usted está diciendo, y pastor, ¿a dónde se fue con la prédica? Es que estoy pensando en quién escribió este libro. ¿Por qué tuvo el hermano perfecto?
Este hombre, me imagino que él creció toda su vida escuchando a María. ¿Cómo no eres como Jesús? Mira Jesús, no hace rabiar. ¿Jesús habrá hecho rabiar a María? No, el hijo perfecto. ¿Jesús cree que andaba con la camisa afuera igual que yo? No, andaba impecable. ¿Y Judas? E inclusive un detalle interesante. ¿Saben de los apóstoles quiénes fueron los últimos en aceptar que Jesucristo era el Mesías? ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué les costó creer que Jesucristo era el Mesías? Porque la mamá siempre les dijo que Jesús era el mejor. Pero estos hombres, estoy parafraseando y bromeando un poco por si acaso, no se vaya a tomar, no vaya a creer todo lo que yo digo, pero solo para hacerte ver, porque me pongo en la posición de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A la final Judas está diciendo, si no es por mi hermano, el perfecto, yo no tendría oportunidad. Por eso hay que entender que Dios nos amó y no le interesó, bromeando, si tu vida era desordenada, con la camisa afuera, los zapatos desabrochados, a Dios no le interesó. Te amó así tal cual. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo, que lo culminó. Por eso yo digo, debe ser difícil tener un hermano de este tipo, como Jesucristo. ¿Se imagina que usted hubiera tenido a Jesús de hermano? ¿Cómo hubiera sido entre Jesús y usted? ¿Hasta el más bueno en esta sala hubiera sido el más desordenado? Mi segundo propósito. B. Mi primer propósito de mi vida, ¿cuál era? Ser amado. Ser amado. Mi primer llamado, cambiamos de propósito a llamado. Mi segundo propósito. Ahí dice mi primer llamado, mi segundo propósito es disfrutar de una relación con Dios. Porque si Dios te amó, es porque quiere y te amó para un propósito. Y ese propósito es disfrutar una relación con Dios, con Él, contigo. Por eso, mi primer propósito es que Dios me ame. Pero mi segundo propósito, mi segundo llamado es disfrutar de una relación con Dios. Porque soy llamado para vivir en amor de Dios. Y esto es una relación. Es una relación. Y lo que estoy diciendo, por si acaso, es fundamental que lo puedas entender. Y te lo quiero expresar así en una frase que dejé bien marcada aquí en mi apunte. Porque el primer llamado en tu vida no es una función. ¿Sí o no? ¿Es una función? ¿Es una acción? No. El primer llamado es simplemente entender que Dios te ama. ¿Qué tienes que hacer? Entender nomás. No tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque el primer llamado en tu vida no es una función, no es una responsabilidad, no son reglas, no es un ritual, no es religión, es una relación. Dios te amó para una relación. No te está pidiendo nada. Yo te amo, ahora tengamos una relación. Y obviamente, cuando uno tiene una relación, ¿cuántos de ustedes se casaron, cierto? Pregunta, ¿se casaron con reglas antes o fueron estableciendo reglas posteriormente al matrimonio? ¿Alguno se casó con todas las reglas? No, yo no. Por eso decía un día que es difícil vivir con la esposa porque cuando nos casamos no teníamos reglas en común. Ella tenía reglas en su casa, yo tenía esas en las mías, pero cuando nos juntamos en una sola carne y armamos un hogar, tuvieron que aparecer reglas. A mi señora no le gusta estar con las puertas abiertas. No puede dormir si hay una puerta abierta.
Si hay una puerta de la cómoda abierta, no puede dormir. Se desvela por esa cajón abierto en la cómoda. Y adivinen qué hace. Se levanta y cierra el cajón y ronca. Es así. Pero no se puede. Regla. ¿Cuál fue la regla establecida en nuestro nidito de amor? Ninguna puerta abierta. Y yo venía de una casa donde mi closet, cajones nomás, y la ropa ahí. Así que a mí me complicaba que la puerta estuviera abierta. ¿Cómo? Porque no tenía puerta el closet. ¿Me entienden, no? Reglas. Por eso lo que estoy diciendo sorprende a algunos de ustedes. Porque lamentablemente cuando la gente conoce a Cristo como su Salvador y usted le dice que Dios lo ama, no sé por qué usted, estoy hablando en general, inmediatamente le quiere poner regla a ese nuevo creyente. Si tienes que hacerle entender a ese nuevo creyente que Dios lo ama, punto. Y que Dios quiere tener una relación con él, punto. ¿Y las reglas cuándo vendrán? Después, ¿sabe cuánta gente no se convierte porque primero le presentamos las reglas? ¿Sí o no? Llega un joven no creyente con un gorro lleno de aros y un montón de cosas y entra a la iglesia y los hermanos lo miran y con puras reglas, mirada de reglas. Pero ¿cómo se le ocurre a este cabro venir a meterse así? Por lo menos sáquese el gorro porque está en una iglesia, la casa del Señor. ¿No tiene padres que le habrán enseñado? ¿Estás entendiendo un poquito lo que estoy diciendo? Porque Dios lo que menos está preocupado es cómo viene vestido. Dios lo quiere amar. Y Dios lo ama. Y Dios quiere que Él entienda que Dios lo ama y quiere tener una relación con Él. Una vez que se establece una relación y está basada en amor, porque en amor empezamos a hacer cosas que no haríamos antes. ¿Yo cerraría las puertas en mi casa? No, pero como la amo tanto, cierro las puertas. No me complico. Por eso, ¿qué tipo de relación quiere Dios que tú tengas con Él? ¿Dios quiere que seas su esclavo? Respóndame sí o no, fuerte, ¿ya? Voy a hacer varias preguntas, ¿ya? Respóndame fuerte. ¿Dios quiere que seas su esclavo? ¿Dios quiere que seas su siervo? No. ¿De dónde sacaste eso? Siervo inútil, lo que debías hacer. Ah, ¿quién quiere ser inútil? Levanten la mano, por favor. Inoperantes y todo con su sinónimo. No, mi hermano, el término siervo inútil solamente usted lo va a comprender cuando usted entendió el amor que Dios tiene sobre usted. Pero usted no lo entiende si no, Dios no entiende el amor de Dios. Porque eso viene posterior. No viene en el primer llamado. ¿Cuándo usted aprendió la palabra siervo? ¿La aprendió el día que le hablaron de Jesucristo como su Salvador? No. La primera que aprendió que era un pecador. Y como pecador Dios te quiere amar. ¿Te das cuenta? Que es tan simple entender el llamado de Dios a nuestra vida. Preste atención, no se vaya a caer otra vez las preguntas. Acuérdese el tema, estamos viendo el primer llamado. Dios quiere que seas un soldado para pelear sus batallas para bien contra el mal del mundo. Dios quiere que seas su guerrero. Dios quiere que seas su trabajador. Dios quiere que seas su empleado. No, Dios quiere amarte. Dios quiere que, y ojo, Dios quiere que seas su hijo y su hija. Obvio, sí quiere. ¿Por qué? Porque si hay amor, Él quiere establecer una relación. Pero Él no quiere establecer una relación filial, de amistad. Él quiere establecer una relación familiar.
Por eso, cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador y entiendes que Dios te ama y murió por ti, entonces el Espíritu mismo de parte de Dios le da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. ¿Y la regla? Todavía no. Por eso muchos cristianos que se le predica el Evangelio se aleja de Dios. ¿Por qué no dejamos que tenga una relación con Dios? Sino que le ponemos regla inmediatamente. Y andamos preocupados de las reglas. Y el Señor Jesucristo, cuando vino hace 2000 años atrás y les habló a sus discípulos, no les puso reglas. Los amó. Y en medio, tenía un Judas en medio, sí, el Iscariote. ¿Y amaba a Judas Iscariote? Sí. ¿Y qué reglas le puso? ¿Y sacaba él de la ofrenda? ¿Y Dios qué dijo? No, yo lo quiero amar. Y él quería amarlo. Pero Judas tenía que entender que Dios lo quería amar. ¿Entendió? No. Romanos 1, versículo 7. Mire lo que dice. Ahí está. Y a todos los que estáis en Roma, ¿cómo los llamó Pablo? Amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta que hay tres verdades fundamentales de todo lo que vamos a hacer. Porque el primer propósito es ser amado por Dios. Mi segundo propósito es disfrutar de una relación con Dios, por si acaso. Y el número 3, anótelo por favor, o C, esa relación es para que sea su hijo o su hija, depende de quién lo esté escribiendo. Si tú eres dama, escribe hija, tu hija o su hijo. ¿Sabes qué? Eso es lo más sorprendente que tú deberías escuchar y si no te das cuenta, es lo que debería llamarte y impresionarte, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, no quiere que seas un esclavo, no quiere que seas su siervo, no quiere que seas un soldado, sino quiere que tú seas su hijo o su hija. Pero nosotros les ponemos ante otras cosas que Dios no está pidiendo eso. Dios quiere que entienda que quiere una relación contigo y eso se va a alcanzar a través de ser hijo o hija de Dios. Por eso dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. Por este mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no entiende y no conoció el amor de Dios, entonces por eso no va a entender que tú eres un hijo de Dios. Dios quiere que entiendas que eres un hijo de Dios. Somos llamados a ser hijos de Dios, estamos llamados. Una de las cosas por qué estás en la tierra, porque Dios quería que tú fueras su hijo. Y eso es producto del amor. Así que tu primer propósito en la vida no es lograr algo. ¿Me entiende eso? El primer propósito en la vida no es lograr algo. Y no sé por qué todo el mundo le está diciendo a una persona que para tener propósito de vida tiene que lograr algo. Porque esa es la mentira del mundo. Yo no puedo haber logrado nada terrenalmente, pero si logro entender que Dios me ama, el resto llega solo, por añadidura. Así que tu propósito número 1 en la vida no es hacer algo tú mismo. Tu propósito número 1 en la vida no es hacer, por si acaso, mucho dinero, no es ser famoso, no es divertirte mucho. Tu propósito número 1 en la vida, por lo que Dios te ha creado y llamado, es para ser amado por Él y para experimentar el amor. Y la mayoría de las personas, lamentablemente, nunca han experimentado el verdadero amor de Dios. ¿Y tú lo comprendes?
Me hice esa pregunta cuando estaba estudiando. Y ¿sabes qué? Algo vino en mí, así en mi interior, en mi ser. Y déjenme decirle algo. Llevo 30 y más años en el Evangelio. Y durante esta semana, cuando estaba leyendo algunos textos, yo le decía al Señor y le daba las gracias y le decía, Señor, recién ahora puedo entender mucho más del amor que tú tienes por mí. ¿Y sabes por qué? Porque si usted entendiera realmente el amor que Dios tiene por usted, le hago una pregunta. ¿Estaría emocionado? ¿Estaría emocionadísimo? ¿Estaría con ganas de hacer todo por el Señor? ¿Se comería la Biblia todos los días? Pero acuérdese de lo que dijo el Señor. Algunos ya perdieron su primer amor. Apocalipsis capítulo 2. Porque nos olvidamos. ¿Sabes que este libro que está aquí en mis manos, y de aquí, ¿cuánto de aquí a aquí hay 30 centímetros? ¿Sabe que por 30 centímetros muchas personas se van a ir al infierno? Porque no amaron y no quisieron tener una relación con Dios, con su palabra. No se emocionan con este libro, pero sé que el Evangelio es progresivo y a lo mejor no necesariamente tienes que emocionarte al tiro, pero cuando vayas entendiendo el amor en tu vida, cuando vayas entendiendo que eres un hijo de Dios, que somos nombrados, llamados y tomados en cuenta como hijos de Dios, te empiezas a entusiasmar. Y sabes que cuando te das cuenta todo el amor que Dios tiene por ti, que Él te ama en días buenos y en días malos. Y si el día más malo de mi vida me acuerdo que Dios me ama, no es un día tan malo. ¿Sabe una de las cosas que Dios no puede dejar de hacer? Amarnos. Y eso me encanta. Usted puede hacer y cometer el peor error en su vida y Dios te sigue amando. Por eso te decía que Dios puede amar y ama a un homicida. Pero el problema no está en el amor de Dios, el problema está en el homicida que no entiende el amor de Dios. Y es por eso que muchos de nosotros en nuestra vida hoy día nos estamos ahogando en un vaso de agua, porque no estamos entendiendo el amor de Dios en nuestra vida. Por eso tu llamado número uno en la vida no es hacer algo para impresionar a Dios con lo que haces. Tu llamado número uno en la vida es recibir algo, dejar que Dios te ame. Deja que Dios te ame. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice, porque os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en qué, ¿dónde está la firmeza ante las tormentas? En amor. Ya, y si no entiendes el amor de Dios en tu vida, ¿qué va a pasar cuando viene una tormenta? Arraigados y cimentados. ¿Qué es lo que hace que un edificio resista ante un temblor o ante un viento potente? La fundación, el cimiento. Y si yo puedo estar arraigado y cimentado, ¿en qué dijo? ¿En lectura bíblica? No. ¿En reglas, que cumpla las reglas? No. En amor. Versículo 18. Cuando usted entonces entiende el amor de Dios en su vida, mire lo que dijo el versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y mire lo que dice, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda. ¿Quiere ser pleno en su vida? Tiene que entender entonces cuánto Dios le ama.
quiere entender los propósitos de Dios en su vida, tienen que entender cuánto Dios le ama. Yo le dije recién que una hormiga, ¿usted cree que está tratando de entender cómo funciona el Internet? ¿O no, la hormiga solo está trabajando y juntando comidita para el invierno, según su instinto? ¿O está pensando cómo funcionan las llamadas de celular o el celular que suena en el culto? La hormiguita, las moscas que me tienen chato que hay atrás, no sé por qué tanta mosca. Hay harta mosca ya por allá atrás. ¿Cree que esas mosquitas están pendientes? Oye, bueno, el pastor, se pasó el pastor con lo que acaba de decir de la hormiga. Mira, se está riendo. No, mi hermano. Las mosquitas están volando porque el Señor las hizo para volar. Y ya no están entendiendo esto. La Biblia dice que parte de nuestro llamado es comprender el ancho, el largo, el alto y lo profundo que es el amor de Dios por ti. ¿Y qué pasa si logras comprender cuánto Dios te ama hacia arriba, hacia los lados, hacia el frente y hacia lo profundo? Que vas a entender qué es la plenitud de Dios. Pregunta, ¿estás viviendo en la plenitud? No de tu vida, porque a Dios no le interesa. ¿Estás viviendo en la plenitud de Dios? ¿Has logrado entender cuál es el ancho, el alto, la profundidad de Dios? Algunos decir, no, pastor, eso nunca. No, sí, mi hermano. Para eso Dios nos dejó la palabra y tú lo puedes lograr entender. Por eso te animé. Ven durante tres fines de semana y vas a poder comprender mucho más cuánto Dios te ama. ¿Por qué? Anote ahí. ¿Cuán ancho es el amor de Dios? Lo suficientemente ancho, y escriba ahí, para estar en todas partes. ¿Cuán ancho es el amor de Dios? Lo suficientemente ancho para estar en todas partes. Así de amplio. ¿Hay algún lugar en el planeta, en el universo, donde el amor de Dios no esté? No. ¿Dios está en la cantina donde están los borrachos? ¿Está el amor ahí? ¿Sí o no? ¿Está con los hinchas de la U en esta hora? ¿Con Benjita? ¿Está con Benjita a esta hora? ¿Está en el barrio? ¿El amor de Dios está en el barrio? ¿El amor de Dios está en el barrio más pobre que exista en el mundo? El amor de Dios está en todo lugar. Y si tú lo puedes comprender, entonces el amor de Dios está cuando te dan un mal diagnóstico. El amor de Dios está cuando alguien te decepcionó y te dejó de amar. El amor de Dios está cuando tu papá te dice es que nosotros no te queríamos tener y llegaste de casualidad. ¿Está el amor de Dios ahí? Solo déjame decirte algo. No porque no puedas verlo, no quiere decir que no está, pero está. Usted hoy día ve las ondas de cuando golpean mis cuerdas vocales y van las ondas sonoras avanzando y le llegan a su oído. ¿Usted las ve? No, usted escucha el resultado del choque de las ondas sonoras que van avanzando a su oído, pero usted no las ve. Dios es exactamente igual. Dios está en todo lado. No habrá lugar en el que puedas ir en el que Dios no esté. Entonces, si tú logras entender que Dios te ama, Dios te va a estar armando en el peor día de tu vida. Y es por eso que vas a poder resistir. Quizás vas a estar haciendo algo horrible, un pecado horrible en tu vida. Y de repente, ¿pero por qué haces eso? Por si yo te amo. Cuando comprendemos el amor que Dios tiene sobre nosotros, entonces empezamos a mirar mucho más fácil la vida. Y sobre todo en tiempos de dificultad.
Por tanto, por eso hay que entender que Dios quería que conociéramos qué tan ancho era el amor de Dios, pero también por qué es tan largo el amor de Dios. Es suficientemente largo para durar por siempre. ¿Cuánto dura el amor de Dios? ¿Qué tan largo es el amor de Dios? Dura para siempre. ¿Y sabes qué? Eso es la diferencia. Aunque tú no lo creas, esa es la diferencia del amor humano. Porque el amor humano se agota. Como dice Eclesiastés, tu amor feneció ya. Cuando te mueres, ¿qué pasa con el amor que le tenía a tu esposa? Muere. ¿Sabías tú eso? Es triste, pero va a llegar un día donde yo voy a dejar de amar a mi señora. ¿Lo ha pensado? Y no sé por qué la señora dice, mi vida, ¿me vas a amar por siempre? Aunque estés muerto, ¿me vas a seguir amando? Ahora dígale, no. Yo sé que con esto las mujeres se decepcionan de estas cosas, pero es que el romanticismo no quiere decir que todo lo romántico es verdad. ¿Y sabes por qué no va a durar por siempre? Porque no se trata del amor que tú tengas, se trata del amor que Dios te tiene. Y Dios quiere que tú entiendas y que yo entienda que por eso el amor tiene que morir, que no hay amor comparado al que Él tiene por mí. Increíble. Dios nunca, nunca dejará de amarte. Y si quisieras rechazarlo, bien, aunque tú lo rechaces, Dios sigue amando, porque el amor de Dios es eterno. El amor de Dios nunca va a dejar de ser. ¿Qué tan profundo es el amor de Dios? Lo suficientemente profundo para manejar cualquier cosa. Para manejar cualquier cosa. No importa cuál dolor estés pasando, cuál problema estás atravesando, cuál herida estés enfrentando, el amor de Dios es aún más profundo. ¿Me doy a entender? El amor de Dios es aún más profundo que tu problema. Si tú crees que estás en un abismo, déjame decirte que el amor de Dios es más profundo que el abismo. ¿Amén? Entonces no vamos a entender, Dios nos ama. Ahora, si tú entiendes que Dios te ama más que el hoyo que te está tragando, entonces vas a estar tranquilo en el hoyo. Dios está amándote igual. ¿Qué tan alto es el amor de Dios? Suficientemente alto para pasar por alto los errores. Lo suficientemente alto para pasar por alto los errores. Si le pusiéramos fechas a la creación, pero déjame decirte que hace unos millones de años, antes de que existiera el celular, Dios ya había pensado en ti. ¿Amén? Por eso es tan alto. Bueno, nunca he hecho esta pregunta. ¿Yo fui planificado? No, si es que estamos en confianza, somos una familia, ¿amén o no? Amén, si tiramos la nueva, pues, pero ya están casados por si acaso, ¿va? Que no piensen más. Ahí los Sepúlveda, la Raguibel. ¿Estaba planificado yo o no? No importa, Dios me ama. No, lo que está diciendo es que se enteró así. Estoy embarazada. Y después cuando fue al hospital, el doctor le dice,
Son dos, ahí casi se murió. Mi hermano, ¿sabe por qué digo esto? Porque fue Dios el que aprobó esa fertilización, no fueron ellos. Eso lo entiendes cuando logras comprender que Dios te ama. Cuando Dios te ama, en tu mente no pasa que fuiste un error. En tu mente fue, y deberías entender que en tu mente tú digas, Dios quería que viniera porque Él me quería amar. Por eso te das cuenta que la vida cambia cuando logras entender que Dios te ama. Por eso cuando di mi primer llanto, porque mi mamá dice que era llorón yo. Dios me estaba viendo ese día. Y en mi primer llanto de bebé, Dios dijo, ahí está el luz. A Él yo lo hice porque lo quiero amar. Hoy día lo entiendo, pero a muchos de nosotros todavía, a algunos le ha costado entender. Y lamentablemente ocupan como justificaciones sucesos de la vida, circunstancias de el nacimiento, de que nací aquí, que mi papá, que mi mamá, que me abandonaron. No están entendiendo que tú llegaste porque Dios te quería amar. Y cuando tú logras entender que llegaste aquí a la tierra porque Dios te ama, tú perdonas a tu papá, a tu mamá, a tu progenitor, porque no pasó por ello, era porque Dios quería amarme. Por eso es un cambio de vida al entender el amor de Dios. Y es el primer propósito que Dios quiere que tú entiendas. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Qué tan diferente sería tu vida? ¿Cómo se podría transformar tu vida si comienzas a ser consciente del amor incondicional, continuo e interminable amor de Dios por ti? Si entendieras qué tan largo, qué tan alto, qué tan ancho, qué tan profundo es el amor de Dios en tu vida, entonces cada día en tu mañana cuando te levantes, aunque sea el día más negro en tu vida, te sentirías profundamente, sumamente bien, porque el amor de Dios es incondicional a las circunstancias y errores que tú hayas cometido en tu vida. ¿Cambiaría la vida con esa mirada? Por eso rápidamente quiero darte 5 formas, 5 maneras muy prácticas de esto. Si entiendes que tu primer llamado en la vida no es hacer algo, ¿ya? ¿Qué cambios suceden si estoy al tanto del constante amor de Dios en mí? Estas son las consecuencias, ¿ya? Estas son las consecuencias. Déjame darte 5 maneras que van a cambiar radicalmente tu vida, siguiendo el mensaje. Si aceptas el primer llamado de Dios, si entiendes que el primer propósito de Dios para tu vida es que entiendas que Él te hizo porque te quiere amar. Número 1, ¿qué sucede? ¿Qué cambios pueden suceder si yo entiendo el amor que Dios tiene por mí? Número 1, me siento aceptado en lugar de avergonzado. Me siento aceptado en lugar de avergonzado. Si tú entiendes esto, va a cambiar tu vida. Me siento aceptado en lugar de avergonzado. Si te sientes avergonzado, te sientes culpable, te sientes bajo condenación, te sientes juzgado, te sientes criticado, te aseguro que logras entender que Dios te ama, no te vas a sentir más avergonzado. ¿Sabes lo que hace todo el mundo? ¿Sabes lo que hace todo el mundo a tu vida? La gran mayoría del mundo. Por ahí, ¿qué dice? Te juzga. Todos te juzgan. Y resulta que el Señor dijo, yo no vine al mundo a juzgar. Yo he venido a salvar. ¿A qué vino Cristo? ¿No vino a juzgar? ¿Y qué es lo que hace la mayoría de la gente?
Pero hay que entender que la gente en su naturaleza lo va a hacer. Pero si tú te sientes, si tú logras comprender el amor que Dios tiene sobre tu vida, te va, no te va a interesar que te juzguen. En Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos que dice, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Dios me aceptó completamente e incondicionalmente por su amor, yo vivo en paz, está diciendo el texto. Si tú logras entender que eres amado y que Dios te aceptó, obviamente, para amarte y para tener una relación con Él, déjame decirte que el amor incondicional de Dios te va a llenar de paz. Y esto es sumamente importante, porque muchas veces ese amor que tú logras comprender de Dios te va a librar de cualquier adicción, por ejemplo, que tienes. Te va a librar de cualquier cosa que el resto quiera destruirte. Porque tú ni yo deberíamos a buscar la aceptación de las personas. Porque yo no necesito ser aceptado por las personas. Lo que yo necesito entender es que yo fui aceptado por Dios. Y Él me amó. Y eso es suficiente. Y por eso, ¿qué va a suceder en mi vida cuando entiendo en profundidad esto? Paz. Y hoy día si usted no está en paz, y si no está viviendo en un tiempo de paz, lo más probable es que no está entendiendo el amor que tiene de Dios sobre usted. Por eso cuando te das cuenta de que Dios te ama incondicionalmente, sin ningún tipo de condición, entonces te das cuenta de que no necesitas aprobación de los demás. Te hace libre. La mayor parte de nuestra vida siempre se trata de estar preocupado por lo que piensen de nosotros. ¿Sí o no? Me acuerdo hace años atrás, voy a aprovechar que no está mi señora. Les dije que cuando... ¿Está mi suegra? Ah, ya está. Suegrita, disculpe lo que voy a decir. No, esto es primera vez que lo voy a revelar, no lo he revelado nunca. Pero me acuerdo que cuando nos casamos, 8 de la mañana, ¿eso lo he contado? Sí. 8 de la mañana, la aspiradora. Ahí 8 de la mañana. Día feriado, la aspiradora. 7:30 de la mañana en día feriado. Y estábamos recién casados. Entonces, como estamos en la luna de miel, ya puedo aguantar esa maldita aspiradora. ¿Sí o no? Pero ya es como el mosquito, ¿cierto? En la oreja. Un rato nomás. Po. Ya después me levanto y busco algo para matarlo. Yo también en un rato. Y después yo le digo a mi señora, en serio, no estoy bromeando. Pregúntenle a Carolina. Le dije, Carolina, es un día feriado. Levántate más tarde. Aquí viene usted, suegrita. Y yo le digo, me dice, es que si viene mi mamá. ¿En serio? No estoy bromeando. Y me dijo, es que mi suegra, muy buena dueña de casa, con las niñas era muy estrictas, impecables, limpia su casa, yo conocí, espectacular. Estoy tirando puras flores. Pero mi señora en su mente, ella no estaba viviendo para nosotros. Estaba tratando de hacer todas las cosas para complacer a su madre. Y ahí cuando yo le dije, a mí me importa un comino que la casa esté sucia. Mientras tú estés descansada y yo esté descansado, eso lo haremos más tarde. Y si viene mi suegra, no le abrimos la puerta hasta que esté ordenado. Si está desordenado, ¿le abrimos la puerta? No. Y le costó. Sí.
Por eso cuando ella a la casa y tú pensáis que no había nadie, estábamos entre nosotros. No, en serio. Y saben que muchos de nosotros, muchos, hacemos cosas como esa en diferentes áreas de nuestra vida porque alguien nos puede decir algo. Por el que dirán, por las presiones, por no quiero dejar. Mi hermano, la mayor parte de tu vida has estado preocupado por lo que piensan los demás. Pero eso, mira, date cuenta. Mi señora en su cabeza, para que entienda, ella logró entender o pensar que su amor, y yo sé que mi suegra va a decir lo contrario, mi señora psicológicamente llegó a pensar que el amor de su mamá era condicional. ¿Me doy a entender lo que acabo de decir o no? Porque mi señora en su mente llegó a pensar que si la casa está limpia, su mamá la va a amar. Pero si la casa está sucia, su mamá no la va a amar. Eso llegó a pensar. Y ahí donde yo le dije, no, porque suegrita, linda, esté la casa sucia, esté la casa limpia, ¿usted ama a su hija? Exacto. Pero ¿quién se puso esa presión? No era mi suegra, era Carolina. ¿Y qué pasa en la vida del cristiano? Lo mismo. Dios no te puso ninguna presión. Yo me la pongo. Por eso cuando logras saber que Dios te ama, la crítica no te molesta. Y no es que uno sea agrandado o nada, no. Es que cuando estás lleno del amor de Dios, estás en paz. Me gusta este versículo, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también... ¿Quién va a acusar a los escogidos? ¿Quién me va a estar criticando? ¿Quién? No importa, porque Dios es el que me justifica. Y más abajo, si usted dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar. ¿Se da cuenta? Número 2. ¿Qué sucede si lo empiezo a comprender el amor de Dios? Número 2. Soy más valiente para traer mis necesidades a Dios. Si logro entender todo el amor de Dios sobre mi vida, que es un propósito del amarme, entonces voy a ser más valiente para traer mis necesidades a Dios. Para traer mis necesidades a Dios. O podría haber puesto, soy valiente en mis oraciones. ¿Por qué? ¿Por qué soy valiente en mis oraciones? Porque soy su hijo. ¿Qué hijo que pide pan, el padre le va a dar una piedra? ¿Ha visto un hijo de aquí, de un niño de la iglesia, cuando el papá le dice, vaya a hablar con el pastor? No, con el pastor no. ¿Ha visto los niños de la iglesia que los mandan a hablar con el pastor? Ahí está la señorita. ¿Quiere venir donde el pastor? No, ven, no quiere nada con el pastor. ¿Por qué no quiere nada con el pastor? Porque me aseguro, Milena le habrá dicho, si no te comas la comida voy a decirle al pastor que venga a hablar contigo. ¡Ay, entonces los niños me odian! No, porque ella se siente seguro con sus padres. Y si ella necesita algo, al último que se le va a ocurrir pedir algo, va a ser al pastor. ¿Cierto? No. ¿Quiere venir para acá? No. Pero hoy día una niña me sorprendió. Déjeme hablar hoy día de una niña. Me sorprendió mi hermano. Estoy así con el corazón. Porque me dijo una niñita. ¿Qué edad tiene? Me dice,
los papás me dicen, pastor, es que la hija le da vergüenza, quiere decirle algo. Y ahí está, como niño. ¿Qué quiere? Dígame. "No, pastor, pero dígame, es que quiero que vaya a mi casa. Porque hace mucho tiempo mis papás no lo invitan a la casa. Y yo lo quiero invitar a la casa. 11 años. Y yo, es que una niñita. Y yo le dije, pero quieres que vaya con las niñas de seguro. A la final, yo en mi cabeza mala, maldadosa, seguro está invitando a mí para que vayan las niñas. No, me dijo. Y después le digo, ya, ¿y qué vamos a hacer? ¿Comamos algo? Ahí le digo, ¿cuánto tú gastarías en tu tío pastor para una invitación? Y me dice, una carnecita, una chuleta. Estoy repitiendo tal cual, ¿cierto? Un helado de postre. ¿Pero cuánto? Entre nosotros dos nomás. Unas 20 luquitas. Bien, dije yo, mire, qué niño más habiloso, 20 lucas para gastar en comida con el pastor. Yo te digo, ahora, ella, a lo que quiero dar como ejemplo, estaba muy tímida de pedirme que yo. Ahora el papá, dame lucas porque voy a ir a comprarle ahí al vice en el negocio. ¿Por qué con ella, con el papá no va con temor? Porque sabe cuánto la aman los papás. Pero ella todavía no sabe cuánto yo la amo. Entonces, cuando tú no sabes cuánto una persona te ama, entonces tú vas con cuidado. ¿Me doy a entender o no? Y eso es lo que está sucediendo, que cuando tú entiendes el amor que Dios tiene sobre ti, entonces tus oraciones son como un hijo hablando con su papá y va con confianza. Por eso el Señor dijo en Romanos 8 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces usted tiene al Espíritu Santo, ¿no? Y lo cual yo puedo decir entonces a Dios, Abba, Padre. Y no Abba del grupo sueco, ¿cierto? Para los más antiguos que me saben de lo que estoy hablando. ¿Tú sabes? ¿O ubica al grupo ABBA de los suecos? No tiene ni idea, puesto que Marcianeque, lo que ubicáis tú. No tampoco, pero lo ubica él. Jordan 23, que va a tener que cambiar el nombre. Estoy informado. Tengo que informarme, ni que los jóvenes saben de todas estas cosas. ¿Sabes qué? La Biblia dice que cuando llegas a Dios en oración y llegas y le dices, Abba Padre, no vienes con una frase elegante. Vas confiado. Pero nos gusta a veces meter frases elegantes. ¿Se imagina? Y un día lo dije en un culto cuando uno de mis hijos viniera. ¿Se imagina el Vicente? Que es uno de los que menos pide. Admiro de eso de Vicente. Pero cuando pide, pide. ¿Cierto? Usted, si pregunta qué es lo que pidió últimamente, es todo lo que pidió en 5 años que no había pedido nada, lo pidió en un día. Pero no importa, se lo merece, ¿cierto? Se lo merece el Vicente. Él es el que alegra la casa. Él nunca lo va a ver enojado. Pero esto fue el día jueves, viernes. ¿Cuándo fue? El viernes. Imagina el vice, el viernes habló conmigo, que me dijo, papá, quiero hablar contigo. Pero se imagina que él viniera y me dijera, piadosísimo progenitor de la familia Sepúlveda. ¿Se imagina ya partir una oración así conmigo? No, ¿cómo vino conmigo? Papito, te tengo que pedir algo. Ya, dime. Pero tenéis que decirme que sí. ¿Pero de qué se trata? Y adivinen, ¿y quién estaba al lado empujando a ella? Adivinen. ¿Adivinen quién es el favorito? No, la Carolina. Él es el favorito de Carolina. Aunque mi señora dice que lo ama todo igual. Si se repite la historia, se repite la historia.
Daniel. Por eso la Biblia dice, mi hermano, que tú puedes venir a Dios tranquilamente y decirle, Abba Padre, lo vimos la otra vez en una serie, hable con Dios y dígale, papito, por favor, ayúdame, te necesito. Tú eres heredero de Dios y todo lo que Dios tiene te lo ha puesto a ti. Entonces anda confiado, eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tienes acceso total a Dios, porque Él te ama. Por eso yo puedo ir confiado y no con tanta timidez como lo estaba dando el ejemplo, porque no es mi hija, por eso viene con timidez, pero tú eres hijo de Dios. No eres hijo del mundo, ni menos del diablo como lo fuimos antes. Por eso con confianza íbamos al mundo y pedíamos. Pero una vez que conocimos el amor a Dios, ahora nos da desconfianza a Satanás. Pero deberíamos llenarnos de confianza con Dios. Por eso cuando entiendes el amor de Dios, eres más valiente al llevar tus necesidades a Dios. Y en Hebreos 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo tiene que acercarse al trono de la gracia? Confiadamente, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, ¿qué cosa? Si está realmente pidiendo socorro, vaya acá tranquilo y confiado donde Dios. Acerquémonos pues confiadamente. Esta palabra significa valientemente. Vaya valientemente a hablar con Dios al trono de la gracia. ¿Sabe qué se llama el trono de la gracia? Es la oración. Cuando usted ora, está en el trono de la gracia. Porque ¿sabe dónde se hacía la petición? A los reyes. ¿En el patio? Al frente del trono. Entienda eso. El trono de la gracia es cuando usted ora. Entonces cuando yo oro, ¿cómo tengo que ir? Confiadamente. ¿Y cuál es el resultado de acercarme confiadamente en oración a Dios? Alcanzo misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Alguien necesita socorro hoy día, en esta noche? ¿Alguien, pastor, necesito que Dios actúe en mi vida rápidamente? Acércate confiadamente en esta noche a Dios. Número 3, tengo paz en medio del dolor que no entiendo. Tengo paz en medio del dolor que no entiendo. Tengo paz en medio del dolor que no entiendo. ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué no está pasando a nuestra familia? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Por qué esto? Déjame decirte algo muy directo, sin rodeos, respondiendo esas preguntas que acabo de hacer. Primero que nada, Dios no te debe una explicación de por qué permite las cosas. Tienes que entender eso primero. Él no tiene por qué responderte. Tú puedes hacer las preguntas. Eres un ser humano libre, pero nunca exijas algo al Rey de Reyes, al soberano, a no ser que Él lo haya prometido. Pero estas cosas Dios nos dijo, y todo lo contrario, en el mundo tendréis. Entonces, ¿por qué pregunto tanto a veces? ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Dios podría quitar el mal? Sí. Muy simple. Por eso vamos por la vida y muchas cosas en la vida no vas a entenderlas. Las pérdidas no las entiendo. No entiendo las pérdidas. No entiendo a veces por qué gente muere tan joven. Me han dolido algunas pérdidas en la vida y sobre todo han sido pérdidas que quizás yo no tuve respuesta. Las heridas no las entiendo, ¿sabes? Los rechazos no los entiendo. Los problemas no los entiendo. Pero el Señor no te ofreció entenderlos. Él te ofreció paz en medio de los problemas. Busque un versículo que diga así: las explicaciones infundirán aliento.
¿Hay algún versículo parecido así que diga las explicaciones infundirán aliento? No veo ningún versículo que tú tengas que andar explicando para estar en paz. Lo que necesitamos no es una explicación, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. En Filipenses 4, versículo 7 dice esto: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Respóndase. ¿Qué es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Me gusta ese versículo. Ojalá hubiera venido más sencillo. Lo traduzco a Primera de Luis. En la traducción mía esa. ¿Te lo traduzco a Primera de Luis? Es cuando te sientes en paz a pesar de que no lo entiendes. ¿Has estado en paz a pesar de no entenderlo? Eso es el versículo. ¿Es difícil? Sí. Pero eso se logra porque entiendes el amor que Dios tiene por ti. Y si no entiendes cuánto Dios te ama, difícil que tengas paz cuando no entiendas algo. Y es por eso que buscamos explicación. Lo vimos en la mañana, que sabemos que Dios dispone todas las cosas a los que aman a bien, ¿cierto? Número 4. Tengo la valentía de tomar riesgo. La cuarta cosa que sucede cuando sé que estoy totalmente amado, tengo la valentía de tomar riesgo. Quiero que entiendas que el amor incondicional, Dios ama incondicionalmente, ¿cierto? Quiero que sepas que el amor incondicional convirtió a un perdedor en un ganador. Quizás no entiendes las veces que Dios, nuestro Padre Celestial, ha querido extender su mano y agarrarte en sus brazos cuando te acabas o como te sientes que acabas de perder. O cuando metiste la pata en público. ¿Sabes qué? Es ahí donde uno quiere decir, tierra, trágame. ¿Sí o no? Pero ahí tienes que entender que Dios está ahí y te quiere puro amar. Y quiere traer paz a tu vida. Y te da valentía. Y te vuelves a parar. Por eso el Señor dijo que era clave entender el amor, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en qué cosa, en amor. Primera de Juan 4:18. Necesitamos ser perfeccionados en amor, porque el amor echa fuera el temor. Cuando yo entiendo cuánto me ama, entonces soy más valiente. Y no le tengo temor a todos los enemigos que pueden estar sobre uno. No le tengo temor a los exámenes que me salieron malos. Que sí tengo una responsabilidad, que tengo que cuidarme y hacer un montón de cosas de malo. No estoy llamando al libertinaje. Estoy diciendo de que estamos en paz y tranquilos. Por eso el Señor dijo en Juan 1:12, a todos los que creyeron en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Y lo recibieron. ¿Qué quiere decir? El que ya lo aceptó, el que ya declaró su vida hacia Él, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así que piensa por un momento. ¿Qué está sucediendo en la vida de nosotros muchas veces? Y por último, 5. Alabo a Dios en lugar de preocuparme. Cuando entiendo el amor de Dios en mi vida, alabo a Dios en lugar de preocuparme.
¿Sabes qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Es la expresión de amor que tú le tienes a Dios. Como dice un corito, te adoro la tarde que nos vimos, las noches cuando nos conocimos, te adoro, vida mía. ¿Quién se sabe ese corito? Levante la mano. Son unos carnales, hermano. Es una canción romántica, ¿cierto? Pero si yo adoro a alguien, yo expreso mi amor. Y la adoración simplemente es esa respuesta, es demostrar el amor que tú le tienes a Dios. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Y recuerda que tu problema no es que no ames a Dios. ¿Tú amas a Dios? Ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el gran problema en muchos cristianos? No es que amen a Dios, sino el gran problema en muchos cristianos es que no entienden lo mucho que Él te ama. Ese es el problema. Tú amas a Dios y cuando yo pregunto, ¿quién ama a Dios? Todos dicen amén, pero no todos entienden el amor que Dios tiene sobre tu vida. Y es esa razón la que marca la diferencia en un creyente maduro y alguien no. Esa es la razón que marca la diferencia en alguien que se está ahogando en un vaso de agua o mientras lo está aplastando un muro en su vida. Personas en un vaso de agua se están ahogando y algunas personas que le cayó una muralla con 7 hijos muertos siguieron amando a Dios. ¿Qué es lo que hacía la diferencia? Que uno entendía cuánto Dios le amaba y el que se está ahogando en un vaso de agua dice amar a Dios y que a lo mejor lo ama, pero no entiende el amor que Dios tiene sobre él. Y lo primero que tenemos que entender, y comenzamos esta serie, era esto, es clave. Que entienda que Dios te ama, que ni siquiera todavía lo logras dimensionar. Pero si cada día aumentas esa dimensión, entonces realmente, ¿sabes qué? Vas a dejar de sentir preocupación. Y doy gracias a Dios que en esta semana de que empecé a estudiar esto, increíblemente mis preocupaciones bajaron. Y si el de allá me dice algo, no importa. Y si mi señora me grita, te amo igual. Porque sobrepasa todo entendimiento. Y la paz llega. ¿Te puedo decir algo? Es tu decisión. Si eliges adorar o eliges preocuparte. Pero ¿cómo se puede solucionar eso? Entendiendo el amor de Dios. ¿Vas a sentir pánico o vas a orar confiadamente el resto de tu vida? ¿Vas a preocuparte o vas a adorar? ¿Vas a ver tu problema o vas a mirar a Dios? ¿Qué vas a hacer? Es tu decisión. El Señor dijo, no te afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y podría haber dicho el Señor, todo esto del afán no lo entiendes, porque no estás entendiendo cuánto yo te amo. Y permíteme rematar con este versículo. En Romanos 6:13. Ese es el versículo que quiero remarcar. Y ahí, por si acaso, el último versículo hay un error. Es Romanos 6:13. Dice así.
presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Quién tiene que presentarse? ¿Quién tiene que presentarse? Lea ahí, po. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios. Yo no puedo hacer nada por ti y tú no puedes hacer nada por mí. Tu esposa no puede hacer nada por ti y tú tampoco puedes hacer nada por tu esposo. Solo depende de ti. Que entiendas cuánto Dios te ama. ¿Vas a preocuparte o vas a adorar? Vamos a orar confiadamente. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por esta noche. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por empezar, creo que de la mejor manera. Una manera de entender lo primero, por qué estoy aquí en la tierra. Es tu decisión, hermano, en esta noche de querer entender todo lo que recibiste y hacer algo con eso. Tienes que entender que tu vida puede ser transformada, puede ser cambiada, si tú tan solo empezaras a vivir los propósitos de Dios en tu vida. Y estoy muy animado a que se pueda dar durante este fin de año, en esta semana. Por eso dile así al Señor, quizás ahí donde estás, como lo hice en la mañana, sígueme en esta oración que pongo con mucha pasión, con mucha realidad de lo que el estudio mismo nos dice. Y haz tuya quizás esta oración. Siempre, cada vez que alguien ore y dice grandes verdades, hácelas, tómalas. Y dile a Dios, yo también quiero lo mismo. Escucha esta oración, hazla tuya, por favor. Querido Dios, estoy tan sorprendido de lo mucho que me amas. Gracias porque tu amor por mí es lo suficientemente grande como para estar en todas partes a donde yo voy. Gracias porque tu amor por mí es lo suficiente como para nunca dudarlo. Nunca dejarás de amarme. Gracias porque tu amor por mí es lo suficientemente profundo para manejar todos mis problemas. Gracias Dios porque tu amor es lo suficientemente alto como pasar por alto todos mis pecados, mis errores, mis defectos y fracasos por causa de Jesús. Realmente Dios, quiero sentirme aceptado en lugar de avergonzado. Quiero ser valiente para llevar mis necesidades a ti. Necesito la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, Dios, quiero tener paz aún en el dolor que yo no entiendo y que no tiene explicación. Necesito de tu amor, que me des el valor de tomar riesgos para ir tras mis sueños. Jesucristo, de la mejor manera que se rindió por nosotros, en particular por cada uno de nosotros, dio su vida. Por eso quiero aprenderte a amar de nuevo, porque me sorprendo de cuánto me amas. Y Padre, llevo años como un hijo tuyo, desde muy joven. Confesé a Cristo como mi Salvador. Y quizás en esta última semana he aprendido un poco más del amor. Y eso da más confianza. Y quiero pasar el resto de mi vida
con ese, con mi primer llamado. Mi primer llamado, que tú me quieres amar. Quiero hacerlo. Dile a Dios, quiero que me ames, Dios. Quiero que entregarte mi vida para que me ames. Dile al Señor aquí en esta noche, Señor, ámame. Hoy día estoy entendiendo que no estás pidiendo nada de mí, solo quieres amarme. Lo demás, tú lo pones en orden con el tiempo, vienen por añadidura. Y basta de sentirme que fue un accidente, que no sé por qué estoy en la tierra, que por qué tengo esta familia, por qué nací aquí. Basta. Porque Dios te trajo con un propósito y el propósito era amarte. Y logras entender que Dios te ama sobre toda cosa, todo estará bien. Bendice Dios esta noche a cada uno de mis hermanos, bendice a la familia y que realmente Dios pueda haber una transformación personal e individual durante toda esta semana. Y hemos estudiado el primer llamado, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Y espero que mis hermanos se vayan de aquí con un corazón lleno de saber que Dios los ama. Y puedan expresar una semana que por más que dificultades y pruebas vengan, y logras entender y aplicar la enseñanza de esta noche que Dios te ama, vas a poder alcanzar la paz que solo la da Dios. Y la preocupación desaparecerá. Mientras seguimos en oración, ahí donde estás, dile con tus palabras, mientras los músicos suben, que has entendido cuánto te ama Dios. Y dale las gracias por eso.